Vamos a continuar con la conferencia de cierre que la va a presentar Viviana. Sí, muchas gracias entonces a Mara, a los expositores y Vivi Soler, te doy la palabra para presentar la última conferencia. Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Soy Viviana Soler y desde la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y del CONICET Bahía Blanca, tengo el gusto de presentar en esta oportunidad al doctor Federico Navarro, que nos va a brindar una conferencia cuyo título es ¿Quién habla más fuerte? Colonialidad del saber en la investigación científica. Federico Navarro es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Estudios Avanzados y doctor en Lingüística por la Universidad de Valladolid. Recibió becas de posgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, esto es AECID en España, del Grupo Montevideo en Latinoamérica, de la Fulbright Commission de Estados Unidos y de Alexander von Humboldt Stiftung de Alemania. Se desempeña como profesor titular de la Universidad de O'Higgins, donde fue director de la Escuela de Educación e investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Ha sido investigador principal o coinvestigador en 15 proyectos financiados en Argentina y Chile, y fue investigador de carrera y profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de General Sarmiento y CONICET, entre otras instituciones. Fue el primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales. Ha realizado más de 220 participaciones en congresos de su especialidad. Fue editor en jefe de International Exchanges, Latin American Section of the Wax Clearinghouse. Su proyecto más reciente explora las conexiones entre lectura, escritura y desempeño académico. Es autor del libro Escribir para aprender, disciplinas y escritura en la escuela secundaria, y editor de Escritura e Inclusión en la Universidad, entre más de 150 publicaciones científicas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Holanda, México, España, Perú, Portugal, Suiza y Taiwán. Bueno, un gusto haber presentado a Federico y le cedo el espacio para que pueda dar comienzo a su exposición. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a empezar entonces. Nos quedamos ahí en esa diapo. Muchas gracias al equipo desde Buenos Aires. Vuelvo a saludarles a todos. Hola a todos y todas. Y me da mucho gusto saludarles en este viernes lluvioso por ahí. Acá en Santiago de Chile no tanto. Quería agradecer a mi querido amigo y admirado colega Pablo von Stecher, ¿sí? Y a todo el comité organizador por esta invitación. Realmente armaron un programa potente. Me sorprendió mucho verlo, original, diverso, necesario, y que por lo que estuve viendo atrajo muchísimo interés de público, por lo que pude ver ayer y hoy, tanto presencial como online. Así que quería felicitarles por este gran logro, y también me da mucho gusto en particular participar en un evento de este nivel en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, donde tuve el honor, el placer de trabajar la década pasada. Así que también me estoy dando un gusto personal. Esta conferencia se titula ¿Quién habla más fuerte? Colonialidad del saber en la investigación científica. Y para ir rompiendo el hielo, elegí estas fotos para la diapositiva de inicio. ¿Qué les parecen? Les decía, unos muchachos simpáticos, bonitos. Bueno, en realidad no las elegí, sino que simplemente abrí ChatGPT, como hacemos cada vez más frecuentemente, y le dije, dibuja un científico.
Y se lo dije en inglés para que no hubiera marcas de género. Podría ser un hombre o una mujer. Y lo que dibujó es exactamente lo que ven en pantalla. Ahí no hubo pimponeo y de vuelta. Un hombre blanco en un laboratorio que parece del norte global. Y de hecho describió la imagen de esta forma, voy a citar. Un científico amigable y accesible en un entorno de laboratorio moderno. Bueno, sí, por si no lo sabían, ChatGPT también es bastante colonialista, sexista y estereotipado en su concepción de la ciencia, igual que nosotros, como veremos en un rato. De hecho, luego le pedí dibujar un científico latinoamericano, otra vez sin marcas de género. ¿Qué habrá dibujado? Ahora sí, les pido que pasen a la siguiente. Veamos cómo es la ciencia latinoamericana. Ahí está. Ahí está la ciencia latinoamericana según ChatGPT. ¿Rompimos el hielo ya? ¿Qué les parece? Bueno, pero el tema es que ese científico parecía no tan latinoamericano. Entonces volví a hablar con mi amigo el ChatGPT y le dije que lo hiciera realmente latinoamericano y arrojó otra imagen, la última. Les pido que pasen nomás. Y ahí lo tenemos. Eso es la ciencia latinoamericana según la inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Pasamos, porfa, a la próxima. Déjenme contarles un poco cómo será nuestro recorrido hoy. Y de paso vamos a jugar un poco con el mapa como metáfora de dinámicas culturales, políticas, institucionales, científicas, raciales. El mapa de fondo que ven muestra la famosa línea de Brandt que buscaba diferenciar los países desarrollados de los países en desarrollo en los años 80. Y resulta obvio distinguir a partir de este mapa entre países del norte y países del sur, el desarrollo asociado a estos dos puntos cardinales. Aunque, claro, me resulta muy divertido ver los esfuerzos del pobre Willy Brandt tratando de meter a Australia, como ven, bien al sur dentro de ese norte absoluto. Pasamos, porfa. Hoy voy a basarme en dos capítulos de libros. El primero se publicó en 2022. Ahí ese código QR les permite descargarlo. Es un aporte más bien teórico. Este libro fue publicado por la Modern Language Association y es un poco caro, así que por eso tienen ahí a disposición una versión preprint totalmente gratuita. No le digan a la MLA por favor y por las dudas. Creo que vamos a tener bastantes posibles enemigos luego de esta conferencia. Ahora vamos a ver en un rato. El segundo es un capítulo que se publicará, espero, en 2025. Este es un aporte más bien empírico y hoy nuestro guión tiene ese mismo recorrido. Veo que está un poquito corrido de la cajita, debe ser que se abrió en otra versión de PowerPoint, pero no pasa nada. No somos tan obsesivos o casi no lo somos. Entonces, primero revisaremos algunos conceptos y autores clave para reflexionar sobre la colonialidad de la producción de conocimiento y la distribución inequitativa de oportunidades, con algunos ejemplos anecdóticos y algunos datos. Y segundo, veremos algunos datos empíricos ya más bien sistemáticamente recolectados, situados, tanto del norte como del sur global, para intentar demostrar con evidencias ese planteo teórico. Así que avanzamos, porfa. Vamos ahora entonces a explorar algunos conceptos clave y de paso vemos otro mapa que complejiza y especifica un poco el anterior, ahora con grados de desarrollo según datos del Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas. El concepto es colonialidad del conocimiento. Avanzamos, por favor. ¿Qué es la colonialidad? Invasores extranjeros desplegando su poder militar sobre una región, como vemos en esa foto icónica. Bueno, a veces lo es, ciertamente. Muchas personas pueden atestiguar esto incluso ahora mismo, en este momento. Pero no es solo eso, ni es necesariamente eso. Pasamos. Gracias. La colonialidad también es una colonialidad del conocimiento, como afirma Maldonado Torres. Es decir, un sistema epistemológica y simbólicamente más sutil que un fusil, omnipresente. Me refiero a un paradigma de creación de conocimiento, creencias, símbolos y formas de comunicación de base eurocéntrico y estadounidense céntrico, racional moderno, orientado racialmente, de centro a periferia y de particular importancia en este congreso dependiente del inglés. Esta colonialidad del conocimiento significa
que la ubicación de los académicos e investigadores y profesores de sus textos y de sus lenguas impacta la dinámica de producción de conocimiento científico. Pasamos. La colonialidad del conocimiento tiene varias implicancias y consecuencias, y hoy me referiré a algunas de ellas. La primera implicancia es la siguiente. La producción de conocimiento en el norte y elaborada en inglés se ubica en un punto cero de observación. Ese es un concepto que nos interesa, como señala Castro Gómez. Entre paréntesis, en pantalla ven la clasificación de países de altos y bajos ingresos, promedio por supuesto, según el Banco Mundial, y se acercan un poquito la lupa ahí cada uno en su compu, verán algo que me enteré hace poco, que Chile es un país de altos ingresos. Curioso. No sé si la mayoría acá de los chilenos y chilenas estaría de acuerdo con esa afirmación. Pasamos nomás. Entonces, la producción de conocimiento en el norte y elaborada en inglés se ubica en este punto cero de observación. Mary Jane Curry y Teresa Lillis llaman a este fenómeno localidad no marcada. Son lingüistas, ¿no? Así que hablan de no marcado, que básicamente produce afirmaciones que parecen o pretenden ser universales. Poniéndolo de manera sencilla, un estudio de caso en Sydney realizado por académicos australianos que cita literatura en inglés promueve el conocimiento universal, ¿cierto? Miren este ejemplo, un estudio de caso único, pero en un contexto del norte global. Por cierto, realmente disfruté leyéndolo y lo he citado alguna vez este paper. Pero un estudio de caso en Chile o en Argentina investigado por académicos latinoamericanos y citando algunas revistas latinoamericanas probablemente sea considerado demasiado local. O podría esperarse que sea local, restringido a lo local, o al menos correría ese peligro al momento de la evaluación. Incluso si está escrito en inglés estándar, en ese inglés estándar esperado, ya que los autores, no sé, podrían haber tenido la oportunidad de aprender inglés académico o el dinero para contratar un traductor profesional. La colonialidad del conocimiento se basa fuertemente en cuestiones lingüísticas, sí, pero no consiste únicamente en barreras lingüísticas. Podríamos simplemente pensar que hablar en lenguas y variedades hegemónicas implicaría automáticamente que no sufriremos exclusión racial lingüística, pero lamento decirles que no, tal como demostró Virginia Zavala, Nelson Flores, Jonathan Rosa y muchos otros. Pasamos a la próxima y acá nos ponemos ya con documentos semisecretos, que ahí censuré, espero haber censurado correctamente. Permítanme contarles una historia y les pido que nos quedemos con ese artículo australiano que les mostré recién. Con un equipo de investigación enviamos un manuscrito junto con otros colegas a una revista similar a la anterior. Es más, quizás era la anterior, pero me niego a confirmarlo. Después de leer artículos de caso único, pensamos que nuestro manuscrito encajaría en el scope de la revista. Y nuestro estudio, de hecho, no era un caso único, fue un estudio con 30 participantes de todo Chile, respaldado por una subvención del Ministerio de Educación de Chile. Y pensamos que sí, que esta era la revista adecuada para nosotros. Pero, ingenuos, recibimos esta respuesta, que estoy compartiendo con ustedes, lo que se llama un rechazo editorial directo. No tuvimos la posibilidad de que nos evaluara los pares, no llegó a pares. La revista, tal y cual, vamos a quitarle el nombre, dice lo siguiente. Busca publicar artículos, nos dicen en la carta, busca publicar artículos que aborden y promuevan la comprensión de la teoría y las prácticas de la educación superior en general. Énfasis agregado. Este artículo parece ser más apropiado para el International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, nos dicen. Por cierto, esa revista que nos sugieren no está indexada en Web of Science, a diferencia de esta a la que enviamos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Tuvimos que aceptarlo, estamos acostumbrados, el rechazo es parte de nuestro trabajo, seguimos jugando el juego, no pasa nada. Ya voy a volver a esta historia, Sigamos. Permítame darles más contexto para interpretar esta historia. ¿Por qué nos importaría si una revista está o no está indexada en Web of Science? Entonces, vamos a hablar un poquito de indexación, que además es el paraguas temático de este congreso. Entre paréntesis, otro mapa, en este caso, la distinción entre norte global y sur global según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y ahí pasamos, porfa. En la mayoría de los países, la indexación sirve como criterio clave para censos, incentivos salariales y clasificaciones de nuestras instituciones, esas que cuando
aparece nuestra universidad, nos ponemos orgullosos y posteamos en redes. Bueno, se basa en eso en gran medida, entre otros indicadores. Y la indexación no está necesariamente mal, porque lo que hace es sigue criterios para garantizar un mínimo común de calidad científica. La discusión más bien está en qué indexación y qué implica cada indexación. Tomemos Chile, por ejemplo. Existe en Chile, aquí, una política nacional activa que alienta a los investigadores a publicar en revistas indexadas precisamente en Web of Science. Esto incluye financiamiento público directo, tanto para universidades públicas como privadas, parcialmente basado en la cantidad de artículos indexados en WOS o Web of Science que publicamos cada año. Pueden observar que esta política ha ejercido una influencia significativa en las tendencias de publicación en el país, en ese gráfico que están viendo, que es la ultimísima versión que descargué hoy mismo. En el transcurso de la última década, el número de artículos indexados en Web of Science de autores basados en Chile se ha triplicado, si es la segunda rayita verde. Lo mismo las publicaciones indexadas en Scopus, la rayita azul. Muchas veces, aclaro, la misma revista es WOS y Scopus, así que no me extraña que vayan de la mano. En contraste, fíjense la rayita roja abajo, las publicaciones en Cielo Chile se mantienen estables a lo largo del tiempo, entonces no hay un crecimiento proporcional a ese crecimiento de la productividad. Pasamos porfa a la siguiente. Este es un fenómeno internacional para los países y regiones del sur global. Acá vemos cómo Latinoamérica y Medio Oriente son las regiones con un crecimiento más marcado en las últimas décadas respecto a su participación en publicaciones indexadas precisamente en Web of Science, ¿sí? Así que son los países periféricos los que están, ¿sí?, haciendo más fuerza para entrar en este espacio de publicación por esos condicionantes y premios asociados en muchos países. ¿Pasamos nomás? Bueno, una vez más, el idioma juega un papel aquí, ya que las revistas de Web of Science generalmente no publican en idiomas distintos al inglés. Esto es muy importante. Y aunque las revistas indexadas en Scopus sí incluyen más opciones latinoamericanas o que habilitan la publicación en español o portugués, el número sigue siendo marcadamente bajo. Déjenme ponerles número a este concepto, a esta idea. El 95.4% de artículos en Web of Science están escritos en inglés. Y el 92.6% de los artículos en Scopus, un poquito menos, pero igual muy alto, también están escritos en inglés. Y si se fijan, la segunda lengua más frecuente está muy, pero muy por debajo. En el caso de WOS es español, pero apenas supera el 1%. Bueno, si escriben en chino tienen la posibilidad, quizás en Scopus, de tener varios foros. Pero también poquito. Pasamos nomás. Mencioné antes que la colonialidad del conocimiento tiene diversas implicancias. Y aquí vamos con la segunda, que tiene que ver con la validación. Entre paréntesis, otro mapa para ver los condicionantes socioeconómicos de base. En pantalla lo que ven es la clasificación de países por el Índice de Desarrollo Humano que estudian Naciones Unidas. Pasamos a la próxima para explorar qué es la validación, qué significa. Bueno, significa que investigadores, revistas y sistemas de indexación del norte etiquetan, clasifican y evalúan la investigación en el sur, como señala Mignolo. Y en última instancia, determinan, ahí está el tema de la validación, qué investigación vale la pena hacer y quién está autorizado para llevarla a cabo. Muchiri y colegas, por ejemplo, lo expresan de esta manera. Cito: existe la suposición generalizada de que la validación del conocimiento proviene de centros de investigación distantes y poderosos. Kanagarja, en un libro clásico, hace una observación similar. Es como si el hallazgo fuera real solo cuando Occidente llega a conocerlo. Volvamos a nuestra historia, ¿sí?, del pobre manuscrito rechazado, pobre manuscrito que anda por ahí. Y claro, uno le puso mucho tiempo y esfuerzo, así que lo envié a una segunda revista, ¿no? Y este segundo envío fue, esto es un caso real, a otra revista prestigiosa y por supuesto indexada en Web of Science. Pero otra vez lo mismo, nos rechazaron de forma directa, nos rechazó el editor. Ya estamos acostumbrados, no pasa nada, no nos deprimimos, no hay necesidad de preocuparse, no hay más cosas en la vida que la publicación, la dictadura del paper, no pasa nada. Pero acá la cosa se pone interesante porque si se fijan el motivo del rechazo, hay un sorprendente parecido
con la revista anterior, aunque en este caso es más explícito. El editor dice, voy a traducir, el motivo que fundamenta mi decisión es que el enfoque del artículo y la metodología parecen ser algo estrechos y específicos de un país, en contraste con la amplia audiencia y alcance internacional de la revista. Insisto, partimos con un artículo que era un caso único en Australia, en Sydney, ¿sí? Pero bueno, en fin, parece que Sydney es más que un país, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver acá es un patrón, ¿no? Es esta localidad no marcada, o punto cero de observación al que me refería antes, ¿sí? Los grupos privilegiados no tienen la obligación de especificar ni discutir sus ubicaciones y puntos de vista, porque se naturalizan como universales, como señalan Royster y Williams. Por cierto, es posible que se pregunten por qué estoy compartiendo con ustedes ciertos detalles de esta historia personal. Quizás no sea una buena idea, especialmente si alguna vez queremos enviar otro manuscrito a estas revistas tan influyentes, aunque traté de no decir los nombres. Pero es simple, comparto esta historia porque quiero que estas revistas cambien estos patrones. Y sigue la historia, tiene un final feliz. Pasamos a la próxima, por favor. Porque también podrían estar pensando que tal vez nuestro manuscrito no era tan bueno. Eso pasa también, ¿sí? A veces no es tan bueno nomás y está destinado a morir, ¿sí? El rechazo se basó en realidad en su calidad en lugar de en la desigual distribución de oportunidades de publicación debido a nuestra ubicación y lenguaje. Bueno, yo no voy a hablar de la calidad del trabajo, pero sí puedo decirles que para nuestro tercer envío decidimos emplear diversas estrategias específicas para ocultar nuestra ubicación. Aprendimos en esas dos cartas algo, y era que nuestra ubicación tenía que estar casi en una nota al pie, no en un título, no en la introducción, y eso fue para nosotros algo, una acción que tomamos de manera explícita. Le quitamos centralidad a la localización del estudio. ¿Y qué pasó? Funcionó. La tercera presentación tuvo éxito. El artículo fue publicado en esta revista, esta sí lo digo porque fue publicado, Journal of Diversity in Higher Education, que tiene un factor de impacto igual al de las otras dos. Entonces, tampoco tenía que ver con la posición y prestigio de la revista. De todas formas, es un poco curioso que solo logramos ser publicados en una revista que se titula Diversidad, ¿no? Ahí hay algo bastante chistoso. Pasamos a la próxima. Esto es una anécdota nomás. Es algo que un editor le pasó por razones personales, ¿sí? O está institucionalizado. Y acá es donde, les decía, pasamos a la segunda parte de esta presentación y vamos a compartir algunos datos recogidos sistemáticamente sobre revistas. Hice un recorte dedicadas a mi área, a lenguaje y literacidad, y son revistas indexadas en Web of Science. Así que vamos a seguir haciendo amigos en las diapositivas que siguen. Lo que nos preguntamos fue el perfil de los autores y de los editores que estas revistas incluyen. Se trata de algunas de las revistas más importantes e influyentes del mundo en la temática, mientras veíamos un mapa distorsionado a partir de datos de distribución de cantidad de artículos científicos publicados por país. Y acá, miren, para hacer esta clasificación, propuse algo que llamo países centrales anglófonos, y se trata simplemente de países desarrollados del norte global y con inglés como lengua principal. Además, estos países tienen una importante producción científica. Se trata de, como ven en pantalla, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda e Irlanda. Aclaro que Hong Kong no es exactamente un país, pero se suele diferenciar en los indexadores de revistas, ¿no? Por su gran producción científica. Y quiero marcar que son solamente 7 países, ¿sí? De los casi 200 países que hay en el mundo. En pantalla además ven entre paréntesis su clasificación en términos de producción científica, cantidad de papers, según Simago Country Rank 2024. Entonces, Estados Unidos está primero, Reino Unido está tercero, Canadá está novena, etc. A la derecha, a fines de comparar un poco, agregué la clasificación que reciben los principales países productores de ciencia en Latinoamérica, y que la verdad tampoco están tan lejos, en particular Brasil, que es por lejos el país con más inversión en ciencia de esta parte del continente. Bueno, pasamos a la próxima. La pregunta de investigación era, ¿qué incidencia tienen estos 7 países en las revistas más importantes del mundo en el área de lenguaje, lectura y escritura? Y lo que hice fue levantar datos de 3 años de publicaciones, 2016 y 2018.
Vamos a empezar con Written Communication. Esta es una revista que en su scope, en su página web, afirma ser una revista internacional, ¿sí? Multidisciplinaria, que publica teoría e investigación sobre la escritura. Es una revista muy importante y que nos gusta mucho. Sin embargo, a pesar de ser internacional, el 73% de los autores que publican allí entre 2016 y 2018 estaban radicados en esos 7 países, y el 100% de sus artículos fueron publicados en inglés, y quizás lo más importante de todo es que el 90%, 9 de cada 10 de su comité editorial, tienen la base en esos mismos 7 países centrales de habla inglesa. Entonces, para decirlo con total claridad, ¿sí? El 90% de los editores de esa revista son o de Estados Unidos, o de Reino Unido, o de Canadá, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda e Irlanda. Bueno, más ejemplos. Tengo muchos ejemplos. Vamos a la siguiente. College Composition and Communication. Autores de países centrales de habla inglesa en el mismo periodo, 100%. Miembros del Comité Editorial de Países Centrales de habla inglesa, 100%. Pero fíjense que en la declaración de alcance no aparece ninguna referencia específica a estos países que explicaría esa distribución de esos actores. Pasamos a Assessing Writing, una revista importantísima, cuartil 1 en Web of Science. Autores, siguiente diapo, porfa. Autores en países centrales de habla inglesa, 64%, un poquito más internacional ahí. Miembros del comité editorial de países centrales de habla inglesa, estamos otra vez al debe, casi 81%. Aquí también aparece el concepto de internacionalismo. Están muy interesados en el internacionalismo en la declaración de alcance de la revista. Pasamos a la siguiente, Journal of Second Language Writing. Autores en países centrales de habla inglesa, 70%. Miembros del comité en países centrales de habla inglesa, casi 81%. Esta revista es particularmente llamativa porque pareciera que las segundas lenguas son mayoritariamente el inglés, por el perfil de editores que eligieron. No sé cómo hacen para mandar a revisar artículos de otras segundas lenguas. Pasamos al siguiente, The Modern Language Journal. Seguimos haciendo amigos. Autores en países centrales de habla inglesa, 68%. Miembros del comité en países centrales de habla inglesa, casi 83%. Curioso, en su declaración de alcance indican que están particularmente comprometidos a publicar trabajos de calidad sobre lenguas distintas al inglés. Pero bueno, además de esto que les estoy compartiendo, lo acabo de chequear por las dudas, solo publica en inglés. Seguimos, Reading and Writing, una revista muy importante, autores en países centrales de habla inglesa, 77%, miembros del comité en países centrales de habla inglesa, 98%. Vamos al siguiente, Journal of Business and Technical Communication, otra revista muy interesante. Siguiente diapo, porfa. Muchas gracias. Los voy a poner de coautores, a los colegas que están pasando las diapos, les agradezco. Autores en países centrales de habla inglesa, casi 81%, miembros del comité en países centrales de habla inglesa, 85%. Bueno, puedo continuar, no creo que quieran que continúe, ¿cierto? Creo que el punto está bastante claro. Y todas estas revistas están indexadas en Web of Science, así que son muy influyentes. Y claro, todas ellas publican exclusivamente en inglés, si es que hacía falta aclararlo. Y de hecho, desde hace no tanto, la mayoría vende servicios, que no son malos, la verdad, pero que son servicios pagos para ayudarte a pulir tu inglés, y que puedas enviar tu manuscrito. No es que pagás cuando te aceptan, pagás antes. Déjenme decirles que acá la idea no es acusar a nadie. Muchas de estas revistas han tomado recientemente medidas para comenzar a diversificar sus comités, como Assessing Writing, como Written Communication. Y de hecho yo mismo soy parte del comité de ese como 8% de comité editorial no angloparlante de Written Communication. Entonces, tampoco la idea es acusar a nadie porque me gustaría publicar en esta revista, sí, seguramente ustedes también, así que no matemos al mensajero, pero estos datos sirven para dar cuenta de un fenómeno institucionalizado que se puede encontrar en todas partes. El conocimiento producido en estas y otras revistas similares, las que nuestras instituciones, ¿sí?, las que nuestras universidades necesitan que nosotros vayamos a publicar ahí, ¿sí?, oculta su mirada particularmente local e institucionalizada en el norte global y en el inglés como lengua privilegiada, mientras ofrecen un discurso, una declaración de una supuesta perspectiva universal, neutral, en este caso, sobre lenguaje y escritura.
y el hecho de que los editores en particular, que son los que deciden si vas a referato o no, por ejemplo, si se acepta o no en un referato, digamos, dividido, que ellos sean los que con más frecuencia, más que los autores, pertenezcan a esos 7 países que decía, es preocupante, porque ellos son los gatekeepers, ¿sí? Ellos controlan quién accede y quién no, quién publica y quién no. Pasamos a la próxima, porque esta distribución colonial del trabajo intelectual, lamentablemente tengo que decirles que no es exclusivamente una dinámica del centro a la periferia. Esto nos lleva a otra importante implicancia de la colonialidad del conocimiento. La distribución colonial del trabajo intelectual también se perpetúa tanto dentro como desde la periferia. Mientras vemos ahí un mapa invertido con el sur arriba. Como argumenta Santos, el colonialismo es un esfuerzo colaborativo que nos hace a todos responsables hasta cierto punto. Aníbal Quijano destaca este punto. Dice, la colonialidad epistemológica reside en la ideología de los oprimidos. Pasamos a la siguiente porque quiero compartir con ustedes algunos datos también sistemáticos para respaldar esta afirmación teórica. Lo que hice en este caso fue trabajar con revistas de lenguaje y literacidad, pero latinoamericanas. Mismo campo, pero nos desplazamos al sur global. Es nuestro segundo y último caso de estudio, y mientras ven un mapa, que este mapa me gustó mucho porque muestra la distribución por países, en un mapa deformado, de los premios Nobel de literatura. Es asombroso porque parece que la única literatura que existe y que es buena viene de Europa y de Norteamérica. Muy bien. Analicé 15 artículos seleccionados aleatoriamente, publicados en 5 números especiales sobre literacidad en revistas científicas latinoamericanas y escritos por investigadores radicados en América Latina y redactados en español o portugués. Las revistas son de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia y de México, y lo que hice fue seleccionar 3 artículos por revista. De hecho, una de las revistas es Signo y Seña del Instituto de Lingüística, en un número muy importante, muy influyente, coordinó Paula Carlino en el 2006 sobre alfabetización académica. Pasamos a la siguiente. Lo que hice fue, acá está un poquito la metodología, codifiqué las citas en secciones introductorias y teóricas, diferenciando entre 2 funciones clave, lo que ven arriba a la izquierda. Por un lado, citas que usaban los autores para establecer el estado actual del tema, es decir, para construir un estado del arte. Y por otro lado, citas utilizadas para construir un marco teórico para el estudio, es decir, que apoyan conceptos y marcos interpretativos. En términos más simples, citas que señalan las investigaciones en la actualidad y la importancia del tema en el campo, y citas que exponen posturas teóricas que guían la interpretación de los datos. Mi presupuesto ahí es que un autor citado para tomar su propuesta teórica es un autor al que se le otorga mayor jerarquía que un autor citado simplemente porque realizó una investigación y porque existe. Además, arriba a la derecha, codifiqué si la cita era integral o no integral, una clasificación clásica en discurso. Aquí el presupuesto es que una cita integral, que es la que saca al autor, ¿sí?, sintácticamente a la oración, que lo nombra, ¿sí?, que le otorga roles sintácticos, da mayor visibilidad y jerarquía a un autor que una cita no integral que lo guarda en el paréntesis o en la nota al pie. Posteriormente, ahí nos desplazamos abajo, conecté estas funciones con la ubicación de los autores citados. Latinoamericanos, es decir, ubicados en la periferia, y no latinoamericanos, quienes en casi todos los casos venían del norte global. También distinguí entre lenguas, citas de textos en español o portugués, citas de textos en español o portugués, pero como traducción de otra lengua, y citas en otras lenguas que no sean ni español ni portugués. Acá sí pasamos y vemos una tabla con los resultados, que vamos a comentar un poquito. Como pueden observar, los autores con sede en América Latina y que escriben en español o portugués, ahí se desplazó un poquito el recuadro, les juro que estaba bien ubicado, citan a los autores del norte global significativamente más frecuentemente que a los autores de la periferia, ¿sí? Básicamente, cuando cito autores no latinoamericanos, destino el 70% de mis citas en promedio, y cuando cito autores latinoamericanos, destino a ellos el 30% de mis citas.
Pasamos a la próxima, porfa. Respecto de las lenguas, se repite un patrón en donde se prefiere citar textos que no estén en español o portugués, ¿sí? Solo 1 de cada 3 es originalmente en español o portugués. Ahí deberían ver lo que está abajo, 33,5%. El resto de las citas corresponden a textos que fueron escritos en otras lenguas o fueron traducidos de esas otras lenguas a español o portugués. Pero acá se pone más interesante en la siguiente diapositiva, porque los autores del centro son quienes tienden a dar forma al panorama teórico de los estudios realizados en la periferia. Es decir, nos basamos fuertemente en teorías que provienen del centro o norte global. Esto no debería sorprendernos, simplemente estamos poniéndole un poquito de números a algo que sabemos, ¿sí? Y que hacemos además. En contraste, los autores de la periferia se utilizan para ambos propósitos. A veces citamos autores latinoamericanos para decir, esta persona está haciendo esto, y a veces los citamos para tomar algunos conceptos teóricos. Pero tristemente tengo que decirles que la mayoría de las menciones de autores latinoamericanos para hablar de teoría son, a ver si adivinan, autocitas. O sea, citamos latinoamericanos que somos nosotros mismos, ¿sí? El mismo que está escribiendo el artículo. En cambio, cuando cito teorías que no soy yo, cito autores del norte global. Pasamos a la siguiente, porfa. Por otro lado, si bien las citas integrales son menos frecuentes que las no integrales en general, hay una diferencia entre ese 32 y 40%. Los autores latinoamericanos ocupan relativamente menos protagonismo en las citas comparados con los autores no latinoamericanos. Así que bueno, ahí tuvimos un panorama más o menos rápido de estos datos a partir de esta tabla. Así que vamos a comentarlo un poquito en esta diapositiva. La presuposición aquí es bastante clara, ¿sí? La presuposición es que la periferia carece de lo que el centro posee, como afirma críticamente Donahue. En este caso, la periferia carece de teoría. Y esto nos lleva a la última implicancia de la colonialidad del conocimiento que quería compartir con ustedes hoy. Mignolo y Walsh son bastante explícitos al respecto. Los investigadores del norte generan y difunden modelos teóricos y conocimientos sobre el mundo que los investigadores del sur adoptan y aplican, incluso si estas teorías y afirmaciones no son del todo aplicables a los contextos de los investigadores del sur, o incluso si estas teorías ni siquiera son tan buenas, tan originales ni tan potentes. De hecho, los autores del sur no pueden darse el lujo de desconocer y no citar esas contribuciones del norte, porque si lo hacen, luego pagan las consecuencias al ser rechazados en revistas internacionales. En contraste, los académicos del norte que hablan inglés no están obligados a conocer las tradiciones de investigación en otras regiones y lenguas. No hay ningún tipo de exigencia, como ha investigado, por ejemplo, Teresa Lilis al respecto. Rick lo expresa de la siguiente manera, y cito: rara vez el flujo de conocimiento va en contra de esta corriente y aún más raramente se considera seriamente que el sur podría tener algo que enseñar al norte. Y este es un patrón del norte hacia el sur, pero que también nosotros en el sur adoptamos. Y de fondo, como ven ahí, un mapa del ingreso nacional bruto y su distribución por país. Para ir terminando, volvamos a nuestro atractivo científico latinoamericano. Ahí está. Volvamos para terminar a la cara de la ciencia según ChatGPT, porque algunos de los datos y conceptos que mostré hoy nos dan pistas de que no es solo la inteligencia artificial la que se guía por estereotipos, roles y patrones inequitativos y discriminatorios. Estos roles definidos tienen fuertes implicancias sobre qué voz tiene más validez y oportunidades de ser escuchada globalmente, es decir, qué voz habla más fuerte en la producción científica de conocimiento. Y con la última cerramos. Espero que esta presentación haya aportado un poco en la identificación crítica de estos roles y patrones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico, por la presentación impecable, muy dinámica también, y felicitaciones también por la publicación
del artículo. La tercera era la vencida, evidentemente. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario en el chat, ahí en el Zoom. Pero bueno, claramente la exposición de Federico se alinea un poco a varias de las cuestiones que estuvimos discutiendo durante todos estos días. Y al mismo tiempo también pensaba, o tengo por lo menos el recuerdo de que alguna vez que envié artículos a algunas revistas regionales, estaban entre las consideraciones bibliográficas no solo la recomendación de que el 50% de la bibliografía fuera de los últimos 10 años, sino también de que parte importante de la bibliografía citada fuera en otra lengua. Sí. Ah, ¿se escucha? Sí. Ujú. Fuera en otra lengua. Bueno, no, lo pensaba porque seguramente es un criterio que no tiene lugar en otros espacios, ¿no? Entonces, me parecía como un dato para considerar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Ya estamos un poco casi sobre la hora, así que, bueno, queremos agradecer a todos los que... ¿Cómo? Hay una pregunta. Ah, perdón, no la pude ver. Sí, sí, Enrique. ¿Qué hacer? Ah, Lenin preguntaría, ¿y ahora qué hacer? Bueno, no me animaría a recuperar esa respuesta, pero Bueno, perdón, una cosa que hay que hacer es denunciar que las revistas que se proponen internacionales, el 90% de los editores son de 7 países. Y creo que se está produciendo un cambio. Hay varios ejemplos. Ustedes conocen, ¿no? No la mencioné acá, revistas de sociolingüística, hablé recién de Written Communication eh, y Assessing Writing también, que son revistas que están revisando todas sus publicaciones de los últimos años y viendo estos fenómenos. Por ejemplo, Assessing Writing publicó un artículo muy interesante donde hizo un barrido de los países de origen de sus papers de los últimos 15 años y se dieron cuenta que venían de los mismos lugares y se planteaban explícitamente como línea editorial diversificar las publicaciones. En el caso de Written Communication ampliaron el comité editorial. En otras revistas, como decía, de sociolingüística también tenemos eh, cada vez más autores latinoamericanos que están dirigiendo revistas. Virginia Zavala hace poco asumió el cargo de directora de una revista o codirectora de una revista de sociolingüística importantísima. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo este congreso, estas conversaciones, ¿sí? Que están, digamos, tratando de teorizar, por un lado, y por el otro lado, mostrar datos concretos, empíricos, ¿sí? Y que no tiene que ver con una cuestión ni de queja, ni de nostalgia, ni nada por el estilo, ¿sí? Eso son medidas concretas, ¿sí? Que las revistas tienen que adoptar y que nosotros tenemos que presionar para que suceda de estas maneras, ¿no? Em, eh, por otro lado, también se habló en estas jornadas em, y además con herramientas que están surgiendo y hacen esto cada vez más factible, la incorporación de otras lenguas en las revistas mainstream, ¿no? Yo mostraba revistas que son muy importantes para nosotros y que solo publican en inglés, y no hay en realidad motivos para que esto sea así. Y eso estoy seguro que va a cambiar gradualmente y que tenemos que ir para ese lado. Después entraremos en otras discusiones porque el español y el portugués también son lenguas hegemónicas y coloniales, ¿sí? Esa es otra discusión, pero en este caso estamos viendo el monolingüismo en revistas de alta indexación como una problemática. sí, exactamente. También acá preguntaban, Federico, si, bueno, este planteo tiene que ver directamente con el presupuesto destinado a la investigación en los países no angloparlantes. Bueno, a ver, el tema
el tema de los presupuestos y de las condiciones materiales son sumamente importantes, ¿sí? Y va más allá de que uno se pueda ganar o no unos fondos. Tiene que ver con que, como la mayoría de nosotros, como escritores multilingües o bilingües o trilingües, el esfuerzo para escribir, para exponer, etcétera, en lenguas que no sean nuestra lengua uno, muchas veces mayor. Implica destinar más horas, implica em, eh, tener ciertas trayectorias formativas que son accidentadas y que no están garantizadas. Entonces, ahí hay una serie de elementos importantes. Y otra cuestión que no llegué a abordar hoy, pero que para mí es absolutamente central, no lo toqué, este tema, pero es muy, muy importante, es que si uno hace una investigación de calidad, digamos, y que cumple todos los criterios que debe cumplir para una revista de este tipo, em, pero usa literatura, lo toqué indirectamente al final, si usa literatura cuando publican en Web of Science, etcétera, no mainstream, no en inglés, etcétera, no lo van a aceptar. Y cambiar la literatura es cambiar tu marco teórico, o sea, cambiar tu paradigma científico de investigación. Es muy complicado eso. No es cambiar el autor A por el autor B. Entonces, tu estado de la cuestión va a ser otro. Tu construcción de nicho, tu argumentación para mostrar la relevancia de ese trabajo va a ser otro. Si yo construyo un nicho porque esto no se ha investigado en Latinoamérica, ¿sí? Y lo mando a una revista internacional, no les va a importar eso. ¿Qué importa que no se haya investigado en Latinoamérica para una revista que se propone como internacional? ¿Sí? En cambio, si mi nicho es que no se investigó en Estados Unidos y estoy en Estados Unidos, va a estar perfecto esa construcción. Entonces, el esfuerzo retórico, el tipo de argumentación es completamente diferente. Y ahí hay casi como una violencia epistémica, ¿sí? Porque cuando uno trata de publicar en estos foros internacionales, porque las maneras y las conversaciones que quizás te interesen, que son conversaciones más regionales, no tienen sentido, no van a ser aceptadas, tu trabajo va a ser rechazado. Así que ahí también hay un tema muy complicado de este asunto. Te obliga, para decirlo de otra manera, te obliga a investigar temas de interés internacional. Ahí no hay problema. ¿Sí? En cambio, si estás investigando algo que es pertinente para este momento de discusión en tu entorno y no encaja con esa discusión internacional, si venís con una discusión de otro lugar o de otra lengua, vas a tener problemas. Ahí me pongo pesimista con este tema. Ahí está participando el profesor Enrique Hamel, que dice que hay varias propuestas desde América Latina. Sí, hubo un par de manifiestos, bueno, un manifiesto del ALFAL de hace unos años, bueno, junto con Federico y otras autoras y autores también sacamos un manifiesto sobre el tema particularmente de la lengua. Y sí, hay otras propuestas, hay revistas que no están indexadas, pero es decisión de las investigadoras y de los investigadores poder publicar ahí, y sabemos que los sistemas actuales de evaluación de muchos de nuestros países no nos dan puntaje, ¿sí? El puntaje que sí nos darían si publicáramos en otros espacios. Bueno, estoy leyendo también otros comentarios. La traducción automática resuelve mucho de esto. Los autores dominantes ya citan textos en lenguas que no hablan para parecer más diversos. Sí, diversos, claro, entre comillas, como decía. Sí, resolver y diversos, yo lo pondría entre comillas. Y bueno, ahí hay un comentario de Rafael, no sé, Pablo, si lo Sí, querés leer. Rafael, que estuvo ayer, Rafael Bernal Castro, que también dirige la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, dirige la revista de Salud y Ciencia, y también presentó, en relación a las cuestiones que se pueden hacer, un proyecto de ley en Argentina en 2017 sobre publicaciones científicas y para empoderar las publicaciones científicas en español. Que, bueno, aprovecho para agradecerle nuevamente a Rafael. Su conferencia ayer tuvo muchísimas repercusiones, hoy se estuvo hablando mucho también de eso.
Y bueno, acá plantea la idea de que estimula saber que somos muchos los que pretendemos ponerle punto final al ocultamiento de la inteligencia y la acción del sur global. Así que sí, en resumen, fueron unas jornadas donde, bueno, pudimos poner este punto que plantea Rafael en visión, en proyección, y esperamos que sí, que aquí puedan surgir también nuevas iniciativas y propuestas para seguir redoblando o repensando o reflexionando sobre esta cuestión y ver vías alternativas, no solo para repensar los criterios de evaluación en Latinoamérica, dejar de eh, importar criterios para nuestras investigaciones, sino también para ofrecerle otro lugar o un lugar destacado a nuestras lenguas. No sé si quedó alguna pregunta más. No, ahí Lucía compartió, creo que el manifiesto, ahí está, un escrito de Federico y colegas de consideración del inglés como lengua franca. Sí, exacto. Y también hay uno, además que el que mencionaba Daniela del Alfalo, y se mencionó por arriba otro, que es el del FOLEC de Claxo, en el que también participó Fernanda Beigel, y allí muchas de las cuestiones de las que estuvimos hablando también se ponen en discusión en relación con los criterios de evaluación y sobre la importancia del multilingüismo en la ciencia. Eh, bueno, ya estamos en hora, así que vamos a ir cerrando las jornadas. Les agradecemos mucho a todos los que se conectaron durante estos días y a los que estuvieron aquí presentes en el Salón Pacurondo. Fueron todas exposiciones de lujo, la verdad que aprendimos muchísimo sobre, bueno, no solo sobre la cuestión de las lenguas, pero también sobre la cuestión de los géneros discursivos y las prácticas implicadas y la forma en la que hacemos investigación y producimos ciencia. Sí, acá pregunta si se va a poder acceder a las grabaciones. Las estamos bajando, las vamos a editar para sacar algunas cuestiones de furcios y cuestiones que tuvimos ahí, pero la idea es que las vamos a subir al canal de YouTube del Instituto de Lingüística. Les vamos a informar al respecto. También estuvieron preguntando por los certificados y a los asistentes les pedimos que nos escriban a partir de la próxima semana. Y una vez corroborada la asistencia, les vamos a ir enviando los certificados. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias Federico por la exposición y bueno, también, lo último que quería decir es que estas fueron las primeras jornadas de políticas del lenguaje en publicaciones científicas. Esperamos que sean las primeras de muchas. Invitamos a otros espacios, a otras instituciones a que se sumen y bueno, y poder seguir continuando con la iniciativa. Bueno, muchas gracias a todos.